Cordiales saludos para todos ustedes. Me encuentro con un nuevo tema para compartir este día por YouTube, el cual he titulado Lectura Creativa. Y antes de iniciarlo, permíteme compartirte que esta semana te dejé a través de la plataforma de Facebook el tema titulado Opinión de los niños. Que hablen los niños. Sí, que hablen los niños. ¿Qué es lo que quieren? ¿Retornar o no retornar a la escuela? Y si gustas saber más acerca de este tema, pues visítalo a través de mi página de Facebook. Las ligas las encuentras aquí abajo en la descripción. También te he compartido por Instagram varios temas durante esta semana, los cuales están abordando el pensamiento infantil respecto a forma, tamaño, y esta semana continúo con color. De ahí que si gustas también visitar estos temas para los más pequeñitos entre 1 y 3 años, pues eres bienvenido. Y en el blog te dejé las letras de saber escuchar. Digo las letras porque es un referente muy personal acerca del cual, de cuál es la forma ideal, idónea de saber escuchar a niños y niñas. Hecho este preámbulo, ahora permíteme pasar a compartirte este tema de lectura creativa. Tema que la semana pasada, si recuerdas o me vienes siguiendo a través de los temas que voy compartiendo, transmití el título de comprensión de la lectura, y ahí te abordaba los 5 niveles que hay que atender antes de iniciar un proceso de leer y escribir. Y digo antes de, porque si tú ya sabes la ruta de cuál es el aprendizaje tanto de la lectura como la escritura, pues obviamente que estarás en condiciones de ayudar a tu hijo o a tu hija. Así que te invito a que visites esta transmisión que se encuentra alojada por aquí en el canal de Crece Bebé. Ok, pues teniendo este referente, demos paso a la lectura creativa e iniciaré por los más grandecitos. Hablo de los escolares, hablo de los niños que ya leen y escriben, aun y cuando la lectura y la escritura no sea un hecho como tal. Quizás la lectura aún se presenta con ciertas dificultades, con ciertas variaciones, con ciertos obstáculos. Es normal en los niños alfabéticos, porque el niño alfabético recién ha descubierto que los caracteres tienen sonido y por lo tanto al unirse dan un significado, y esto apenas está procesándolo en su pensamiento. De ahí que para tener más referencia respecto a los niños alfabéticos, justo se encuentra en la transmisión de hace 8 días. Y para el hecho de que una lectura sea creativa, ahora se trata de llevarlos a madurar, desarrollar más habilidades y comprender para cerrar este proceso del leer. Y el leer requiere no únicamente de ejercicios que bloqueen, obstaculicen o limiten la comprensión. Por eso es que yo les llamé lectura creativa, porque al salirte de esos esquemas esos esquemas de una práctica ya concebida, y conviertes la lectura en una práctica recreativa, de gusto, de avidez, de indagación, de explorar y además de disfrute. Cuando el niño lee, obviamente que además de disfrutar lo que lee, va a desarrollar nuevas experiencias de comprensión respecto a leer o escribir. Así que demos paso al ¿cómo haces la lectura creativa? ¿Cómo la echas a andar? Bueno, con trozos muy simples de cualquier tipo de texto. Y como dije, vamos a empezar con los más grandes, los niños que ya leen y escriben. Estamos hablando entre 6 y 12 años. Sea que el niño ya tiene una comprensión perfecta, sea que el niño recién está iniciándose en este proceso, ya lee, pero aún le cuesta, o bien sea que al niño ya le encanta y le fascina leer uno y otro libro. Bueno, no hay ningún problema. Cualquiera de estas situaciones las puedes abordar perfectamente para ampliar esta experiencia, esta situación que es el placer de leer, pero sobre todo convertirlo en una situación creativa. ¿Y por qué creativa? Porque se trata de que cualquier texto, cualquier
párrafo, cualquier estrofa, cualquier texto, cualquier oración o frase, el niño realmente la convierta en algo innovador, en algo que lo saca de su contexto y lo lleva a la imaginación. De eso se trata incentivar en ellos y en ellas, sobre todo cuando ya es una edad escolar. Y ahora te voy a poner un ejemplo muy simple, un ejemplo que hace referencia justo a una lectura de este libro que te he colocado ahí enfrente, este libro. Y de este libro, para los más grandecitos, solo tomé un título: La cruel angustia. Desde el momento en que le lees al niño o el niño lee el título La cruel angustia, ya le encendió el foco. Porque un niño que es escolar, ya le encendió el foco, no significa que esté hablando burdamente, significa que le despertó el interés, significa que se prendió y puso atención como la cruel angustia. Y si él lee ese título y lo va encontrando atractivo, lo va encontrando a ver de qué trata, obviamente que indagará más. Y esa indagación, esas acciones, esas reacciones, es justo la creatividad. Ir más allá de lo escolar. De eso se trata, fomentar la lectura creativa. Y dice así: Carlitos, un niño de 8 años, con una alegría peculiar, valiente y una esencia sin igual, vivía con su madre alegremente en una casita muy alejada de la ciudad. Todo era muy natural y formidable, hasta que hubo el momento en que debieron cambiarse de ese pequeño poblado a la gran ciudad. Y ahí es a donde se desencadena la cruel angustia. Fíjate, solo dejar en contexto un hecho de una lectura que inicia el niño a leer, lo traslada a otro ámbito, imagina, atiende, prende su interés, despierta el querer leer más. Y eso es justo la creatividad, porque una buena lectura no significa que tenga un contenido basado en el conocimiento, basado en la lógica, en la práctica. Está basado en la narración, en la intriga, porque es cruel angustia. Y entonces ese tipo de lecturas son las que van despertando en niños y niñas una gran imaginación. Y además, si tu hijo es alfabético y aún presenta problemas para la lectura, pues obviamente que este tipo de lecturas justo van a despertar en él o en ella mayores habilidades, porque tampoco se trata de que se lea todo el texto, no, solo pequeños trocitos que si él los va leyendo o ella intenta la lectura de ese primer párrafo, ya le despertó iniciativa, le despertó curiosidad, pero además tú estás cubriendo esa preocupación como padre o como madre que reside en que el niño guste de la lectura, que reside en que el niño se apropie de la buena lectura, sepa leer adecuadamente, pues esas habilidades las va a lograr ¿cómo? Con la práctica, con la experiencia. Por eso es que cuando digo lectura creativa, sobre todo para los más grandes, búscales en concreto pequeños textos, pequeños libros, e incluso no necesariamente debes abocarte a un libro. ¿Qué tal que encuentras por ahí un texto, una historieta en una caja? ¿Qué tal que encuentras una narración en un periódico? ¿O encuentras un pequeño trozo de lectura en X pared o en X cartel? Bueno, eso es lo que hay que capturar para despertar el interés en el niño o la niña. Y entonces le estás dando un elemento creativo, un elemento interesante, y obviamente que ya no estás cayendo en el hecho de exigir una lectura árida, simple, sin intención alguna, y que solo es para cubrir un compromiso escolar, una biografía, una lectura cansada.
eso no le va a desarrollar habilidades al niño. Por supuesto que llegará a hacerlo y a comprender la lectura, pero el hecho del gusto y el despertar ese interés porque él se apropie en más búsquedas para leer, pues no lo vas a obtener. Lo vas a obtener cuando le acerques realmente contextos que atraigan su interés y además de atraer su interés, despierten en ellos esas habilidades que les están faltando. ¿Y cuáles son esas habilidades que les están faltando? Quizás el niño aún no hila bien las palabras, quizás el niño aún no respeta espacios, quizás el niño recién está descubriendo el valor sonoro de algunas letras, pero no de la totalidad. Luego entonces, al acercarle este tipo de situaciones, pues vas a incrementar en ellos, por un lado, el interés, por otro lado, el gusto por buscar más lecturas, sea donde sea, no solo en los libros, no. ¿Qué tal que se encuentre una pared con un mensaje? ¿Qué tal que tú le envías una carta? ¿Qué tal que hace una carta y luego la lee para enviársela a alguien? ¿Qué tal que lee en un periódico? ¿O qué tal que tú le acercas un tipo de lectura X? Bueno, de eso se trata, que niños y niñas en el momento en que están disfrutando la lectura realmente te esfuerces y te esmeres por buscarles textos, contenidos atractivos e interesantes. Y esto es para los más grandecitos, los niños que ya se encuentran en el nivel alfabético. De hecho, este tipo de actividades te los voy a incrementar y te voy a dejar estas lecturas en el blog de Crece Bebé el día de mañana. Así que si gustas ver estos materiales, pues con gusto. El material lo subo mañana. Ok, y ahora pasemos a los niños silábicos alfabéticos. ¿Qué significa consilábico alfabético? ¿Por qué es un niño silábico alfabético? Ya lo decía la semana pasada. Porque hace ya un análisis entre la sílaba y además busca el sonido de cada uno de los textos. El hecho de que haga un análisis y una los sonidos lo lleva a un tremendo esfuerzo para franquear todo ese bagaje que viene trayendo respecto al cómo suenan las letras, cómo se configuran, cómo se unen, qué requisitos deben de tener, qué caracteres deben de ir uno con otro, cuándo sí se leen, cuándo no se leen. A eso es a lo que hago referencia respecto al análisis, y esto está más desarrollado en la transmisión de hace 8 días. Soy reiterativa, pero necesitas tener esta plataforma del cómo enfocar una lectura creativa con este tipo de niños, porque en el momento en que tú los pongas a leer, quizás aquí el niño presente problemas para leerte, quizás te desespere, o quizás diga, ay, no lees bien, o te está faltando una palabra, ¿por qué no leíste él? Aquí dice él, ¿por qué no pones atención? No es que no ponga atención, es que a nivel cognitivo, él para el niño o la niña aún no tiene ningún significado. Por eso es silábico alfabético. Y quizás esta siguiente palabra, caballo, quizás para él ya le empieza a representar algo y le cuesta trabajo ir hilando. Bueno, es una lectura creativa, no por el hecho de la dificultad que se va a presentar cuando el niño se disponga a leer, no, es una lectura creativa porque vas a buscar lecturas de tipo sencillo, rápido y que además tú colabores con él o con ella en la lectura, porque si tú empiezas a leerle el caballo de cartón, obviamente que tú estás apoyándole, y si esa lectura la vas siguiendo de manera figurativa con tu dedo, él ya está haciendo un análisis y ese conflicto que tenía ya lo está resolviendo, porque ya descubre que esto tiene un significado. Y si continúas leyéndole caballo, o si le lees de corrido caballo, estás siguiendo la dirección de tu dedo, estás siguiendo el significado, le está dando un sonido a cada uno de los caracteres. Para él estos son dibujos, aún no son letras, aún no son
aún no podemos nombrarles fonemas, porque para un niño decirle este es un fonema, este es otro fonema, carece de significado para él. Si ahora recién se encuentra hilando esto, por eso es silábico alfabético, porque es un tremendo esfuerzo por comprender cómo se van uniendo, cómo van dando sonido, cómo hacen un todo de una segmentación de fonema a fonema, cómo es que llegan a ser un todo. Y entonces esto dice caballo. Y esta comprensión obviamente que le va llevando mucho tiempo, le va llevando mucho esfuerzo, y cuando lo logra, ¡wow!, hace un descubrimiento increíble y es creativo porque justo tú colaboraste con él o con ella. Y en el momento en que tú lees quizás el primer párrafo, este caballo es mío, decía Félix. Y a lo mejor él, con todo el tiempo que se lleve para leer, dice, no, no es tuyo, sino mío, gritaba Augusto. Quizás esta lectura que él o ella hagan la va haciendo muy despacio, muy lentamente, y se va esforzando trozo a trozo. Gritaba Augusto. ¿Qué está pasando aquí? Pues está pasando que tu hijo o tu hija están haciendo ese tremendo esfuerzo por resolver ese conflicto y cerrar la comprensión de cómo signos, espacios, caracteres, símbolos, todos se van uniendo en un todo. Y ese todo al final le da una comprensión, pero es después. Fíjate, jugaron dos papeles. Primero, esforzarse por reconocer los caracteres. Segundo, unirlos. Tercero, analizar qué dice cada palabra. Cuarto, comprender a qué se refirió. Y comprender lo lleva más allá de lo que tú imaginas, porque esa comprensión no solo es que de inmediato él recuerde que ahí leyó, este caballo es mío, decía Félix. Eso le leíste tú y quizás se lo apropió rapidísimo, porque tú lo leíste, pero cuando él o ella leyeron, no, no es tuyo, sino mío, gritaba Augusto. Cuando él lo leyó, le demandó un gran tiempo, y ese tiempo para ir leyendo carácter a carácter, carácter a carácter, obviamente que al final, cuando ya lee todo y dice, no, no es tuyo, sino mío, comprende, está hablando del caballo. Y es de cartón. ¿Qué pasó aquí? Fíjate el margen de tiempo que se requirió para que el niño llegara a la comprensión. Y fue creativo porque tú incidiste en la aportación, le ayudaste a leer los primeros significados. Generaste una acción colaborativa con él o con ella. Y él participó en el segundo momento. Ella se apropió de esa lectura en el segundo momento. Entonces vio reforzada esa comprensión. Y entonces por ello es creativo, porque ya hay el apoyo de una segunda parte. Y tú dirías, ¿cómo Consuelo es creativo con el apoyo de una segunda parte? Sí, es creativo porque tú estás poniendo en función del niño tu propio pensamiento, y él está echando a andar sus primeros esquemas de pensamiento para leer. Y entonces estos al unirse juegan dos funciones, y esas dos funciones se salen del encuadre tradicional de poner a un niño a leer solo, y lees porque lees, y si no entiendes verás. Por eso es creativo, porque te saliste de ese contexto. Y entonces si jugaste un rol colaborativo. Y nada tuvo que ver con lo artístico, con lo plástico, con lo musical. No, no, no. Se trató de un pensamiento lateral. Te pusiste a un lado entre lo tradicional y pragmático, saltaste esa barrera y entonces colaboraste con él con una simple lectura. Así es como el estimular a niños y niñas respecto a la lectura para que sea creativa. Este tipo de acciones hay que replicarlas una y otra vez con textos como lo hicimos con los más grandecitos, llamativos,
atractivos y colaborativos. Colaborativos porque tú participas. Luego entonces esto se convierte en un feedback. La información va y viene, va y viene. Esa es la maravilla de la creatividad, porque entonces tú estás creando nuevos canales de pensamiento, unos que tú le aportas cuando le lees y otros que el niño va descubriendo. Y eso lo va a llevar a saltar al nivel alfabético. Luego entonces, después de que tú te has percatado cómo el niño ya de leer, hay un nivel previo que es el silábico alfabético, y antes del silábico alfabético hay otro nivel todavía más complicado para él o para ella, que es el nivel silábico. Sí, el nivel silábico es aquel donde el pequeñito, tu hija o tu hija, recién están empezando a familiarizarse con esos dibujos que la maestra, que mamá o que papá le llaman letras. Ya caray, las letras tienen un significado. Cuando tú empiezas a enseñar a leer a un niño o a una niña y abordas la letra a manera de dibujo y el sonido, obviamente que ese niño se apropia rapidísimamente de la lectura y la escritura. Por ello es que en la transmisión de la semana pasada yo hablaba de qué importante es que no inicies a enseñar el alfabeto de manera inmediata. No, inicia a enseñar a leer al niño y a escribir a través del dibujo y del sonido, porque si tú le dices, mira, acá hay un dibujo de letras y aquí dice el ratón, obviamente que cuando tú le dices, aquí hay un dibujo, para él esto es dibujo, para él esto es dibujo, y aquí también hay dibujo, y aquí hay otro dibujo, y aquí dice el ratón. Más tarde, cuando ya sea silábico alfabético, como lo acabamos de ver, él va a descubrir que esas son letras y que además sirven para algo. ¿Observas qué importante es el lenguaje que empleas al enseñar a leer y escribir a un niño? Porque si tú le dices, esta es la E que te enseñé, esta es la L del alfabeto, y después cuando él tenga que leer esto, él ya se quedó aquí con ese significado. Ah, esta es la L. Y entonces como su pensamiento ya tiene aquí un esquema de L, cuando le pidas leer aquí, va a decirte L. ¿Cómo que L? Ahí no dice L, ahí no hay otra E, o hay otra E. No, mamá. Entonces, ¿por qué dices L? Bueno, porque tu mamá le enseñaste el nombre del alfabeto y el nombre de cada una de las letras alfabéticamente, obviamente que generan un conflicto tremendo en ellos, porque entonces lo conflictúas, lo confundes. Pero si tú le dices, mira, este es un dibujo y suena E, y este es otro dibujo y suena L, ¿te das cuenta qué gran diferencia? Y entonces tú le lees el, pero obviamente que esto ya requirió de otro paso más, ya requirió de un antecedente, y ese antecedente, nuevamente lo reitero, se encuentra en la transmisión de hace 8 días. Ok, bueno, ¿por qué es creativa la lectura con los niños silábicos? Porque los niños justo en este momento se encuentran en un tremendo proceso, y digo tremendo porque el niño está justo en la hipótesis silábica, es decir, le está dando valor sonoro a cada grafía. Y esto para que él ya descubra, llegue a este nivel de descubrir, este tiene un sonido, este también, y si se juntan, si este suena r y este a, va a decir ra. ¡Wow! Tú como adulto, yo como adulto, uno dice, qué trivialidad, qué simpleza. ¿Qué tonterías son esas? Bueno, pues esas tonterías son las que necesitan en los niños y las niñas para apropiarse rápidamente tanto de leer como del escribir. Porque si él descubrió que ese tiene que sonido y es la figura tal, tiene el tamaño tal, es alta, es baja, tiene ciertas particularidades esa letra,
wow, el niño empieza a hacer descubrimientos increíbles. Y es creativa justo porque cuando un niño hizo este descubrimiento, ya sabe que los sonidos se unen de dos en dos. Y esos sonidos que se van uniendo de dos en dos, cuando tú le lees una lectura así simple, sencillita y rápida, y él también empieza contigo a leer, yo no quiero queso, me dijo un ratón, quiero que me quiten al gato glotón. Imagínate que te escucha leer y le vas leyendo y siguiendo con tu dedo la lectura. Yo no quiero queso. Estos simples actos para él son de tremenda significación, porque como es silábico, él va buscando esa unión de dos letras. Y entonces aquí diga yo, la pudo leer. Pero qué tal que aquí se encontró, por ejemplo, yos, con otra letra, 3 letras. Gran problema, porque entonces ya no sirve para él, según el niño. Porque esa es su hipótesis, por eso es la hipótesis silábica. Y por eso es que atraviesan por tremendos problemas cuando tienen que leer de 3 palabras, como sol, sal, sin, o cuando leen los artículos que para ellos no tienen ningún significado. Tiene significado cuando hay suficientes dibujos. Esa es la hipótesis silábica. ¿Y por qué va a ser creativa? Bueno, pues porque tú le vas a ir ayudando a superar ese conflicto. ¿Cómo? Cuando tú le acerques lecturas de este tipo y vayas siguiendo con tu dedo, él descubre, sí lo pudo leer mi mamá. Y si continúas con la lectura, yo no, él se va percatando de esos espacios. Y que además cada una de estas tuvo un significado. Y luego entonces él empieza a atravesar ese conflicto silábico. Y si tú le acercas distintas lecturas de este tipo, sea con su nombre, sea con carteles, sean lecturas, ¿por qué creativas? Porque no necesariamente van a ser cuentos o libros. Incluso tú dirías, ¿cómo esto para un niño silábico que no lee? ¿Cómo esto va a servirle? Sí, esto le va a servir porque no se trata de que se lea todo el libro. Se trata de que aquí aprenda a discernir. ¿Esto sirve para leer? Sí, también lo lee. Esta es una creatividad porque además encuentra palabras que ya conoce y empieza relatos. Aquí está la creatividad. Le acercaste un texto rápido, fácil y que además está acompañado de otro tipo de letras, de otras tipografías, de otro tipo de lecturas. Y tú dirás, pero no hay letras ahí, Consuelo. Para el niño sí. Esa es la hipótesis silábica. De hecho, un niño presilábico empieza a leer por aquí. Y tú dirás, ¿cómo que empieza a leer por aquí? Así empieza la hipótesis alfabética. Un niño que recién empieza a leer es un niño que primero descubre que se lee en el dibujo. Y está mirando, está serio, está enojado, está contento, está llorando, está asustado. ¿Observas? Esa ya es la lectura para ellos. Así se va construyendo su pensamiento. Pero todavía no estamos en los niños presilábicos, estamos en los silábicos. Y entonces te decía, acercarle este tipo de lecturas también sirven y les favorece increíblemente. Quizás solo lees un párrafo de X lectura. Quizás el niño descubre este tipo de letras. Y este tipo de letras para él lo desconcertarán, lo apremiarán. Y solo se trata de que lea el título, no se trata de que lea todo el texto. Por eso es creatividad, porque te saliste del escenario total. Y entonces solo lo dejaste con el título. ¿Y qué dice el título? Entre lluvia y fango. Y si a este título en un niño silábico tú le lees entre y él lee lluvia,
wow, se van siendo acciones colaborativas. Y entonces esta es la creatividad, colaborar y descubrir nuevos tipos de lectura. Y entonces es aligerar la carga de preocupación o de ansiedad si un niño no sabe leer o escribir. Vas ampliando el rango de descubrimientos, y esos descubrimientos llevan al niño a una plataforma de seguridad y sobre todo a una intención de querer seguir intentándolo, de querer saber más, de querer descubrir más lecturas. Eso es lectura creativa. Llevar a los niños a deleitarse con lo que leen, así sea un solo texto, así sea una sola palabra, una sola frase, oración, párrafo, título, no importa. ¿Y de dónde los vas a entresacar? De tu vida cotidiana. Quizás en la alacena se encuentre una gran etiqueta. Esa es una lectura creativa. Quizás se encuentre una frase en un frasco. Esa es una lectura creativa. Y es reforzar a la vez el aprendizaje. Y es despertar en ellos el interés, el incentivarlos. Y entonces no es bloquear o estancar ese proceso tan complejo. Ok, bueno, date cuenta cómo inicié por los niños que ya leen, me fui a los niños que recién empiezan a leer y ahora estoy con los niños que están a un pasito de descubrir que se puede leer. Pero ¿qué sucede antes de estos niños silábicos? Bueno, pues antes están los niños presilábicos, los que recién se empiezan a descubrir el universo gráfico que los rodea. Y cuando digo empiezan a descubrir el universo gráfico, no significa que lean y escriban, no, significa que lo que los rodea tiene una intención, que el universo gráfico tiene una función, que cuando mamá o papá hace esto, significa ya para ellos que está leyendo. Y si hace esto, es leer. ¿Por qué? Porque tú se lo dijiste. Déjame, estoy leyendo mi libro. Ya le diste un referente. Ya le diste un concepto. Y entonces él se empezó a apropiar de esto. ¿Y cómo inicias a los más pequeñitos en esto de la lectura? Pues los inicias con su nombre. Y es creativa la lectura cuando de escribir o leer se trata y inician por su nombre porque es algo de ellos, es un descubrimiento de ¡wow! Yo me llamo así y así se escribe y así se lee. Y si ese nombre lo conviertes en situaciones o experiencias de distinta índole, cómo recortar las letras de su nombre, cómo escribir su nombre en arena, escribirlo en una pared, escribirlo en harina, hacerlo con masa, moldearlo, el abanico de lecturas de su nombre se vuelve increíble. Y digo increíble porque las experiencias van siendo fabulosas. Y son fabulosas porque el niño descubre que son letras y que además se separan o se juntan y que además dice algo. Observas cómo hemos dado un recorrido de lo complejo a lo simple o de lo más pues sí, complejo a lo más simple. Observa qué importante es que lleves al niño a través de un recorrido de 5 niveles que ya he explicado en la transmisión anterior. Y justo a propósito soy muy reiterativa porque si no tienes esa información de los 5 niveles, permíteme decirte que enseñar al niño o reforzar su aprendizaje tanto de lectura como escritura va a ser para ti muy complicado porque solo vas a exigir, solo vas a pedir un resultado, pero si desconoces cómo se está procesando aquí adentro toda esa información, pues obviamente que vas a chocar con el niño y entonces van a surgir las etiquetas de qué lenta eres, o no sabes, o por qué no aprendes, que no tienes capacidades, o no eres inteligente. Y entonces esas son las etiquetas que más dañan, que vuelven retrógrado a un niño para querer leer o escribir. Se repliegan y se niegan a abrir un libro. ¿Pues por qué? Pues ¿cómo les enseñaron?
Lo importante es cimentar en ellos el gusto, el deleite por la buena lectura. Soy Consuelo y si deseas saber más acerca de la lectura creativa, este lunes 29 estaré alojando en el blog de Crece Bebé nuevos materiales respecto a lectura y escritura. Los enlaces los encuentras aquí abajo. Bye, me despido y gracias por visitar Crece Bebé.